¿Alguna vez te has preguntado sobre los seres celestiales que habitan en los rincones más allá de nuestro mundo terrenal? En la vasta cosmología de las creencias espirituales y religiosas, existe un tema que ha fascinado a la humanidad a lo largo de los siglos: las jerarquías angelicales. Estos seres divinos, intermediarios entre lo celestial y lo terrenal, han capturado la imaginación de culturas de todo el mundo y desempeñan un papel crucial en la espiritualidad de muchas religiones. En esta exploración, desentrañaremos los misterios de las jerarquías angelicales, revelando su naturaleza, funciones y fascinante influencia en la creencia humana. Acompáñanos en un viaje que nos llevará a las alturas del cielo y a través de los secretos de los ángeles. ¿Estás listo para desvelar este enigma celestial? La jerarquía angelical es una estructura de clasificación de los ángeles que se encuentra en varias tradiciones religiosas y espirituales, principalmente en la religión cristiana, aunque también tiene influencia en la teología judía y en algunas tradiciones esotéricas. Estas jerarquías suelen organizarse en niveles o coros de ángeles, cada uno con funciones y características específicas. Aquí te presento una versión común de la jerarquía angelical en la tradición cristiana. 1. Serafines. Los serafines se consideran los ángeles más cercanos a Dios y están asociados con el amor y la luz divina. Tienen 6 alas y su función principal es alabar y adorar a Dios. 2. Querubines. Los querubines son conocidos por su sabiduría y conocimiento. A menudo se les representa como guardianes de la sabiduría divina y la entrada al Edén después de la expulsión de Adán y Eva. 3. Tronos. Los tronos son ángeles que representan la justicia divina y la autoridad. Se cree que son los encargados de transmitir la voluntad de Dios a otros ángeles. 4. Dominaciones. Las dominaciones son responsables de la administración de los asuntos celestiales y la supervisión de otros ángeles. Actúan como intermediarios entre Dios y los ángeles de niveles inferiores. 5. Virtudes. Las virtudes son ángeles encargados de realizar milagros y llevar a cabo acciones divinas en la tierra. También se dice que guían a las almas en su camino hacia la virtud. 6. Potestades. Las potestades se ocupan de la protección de las naciones y de la lucha contra las fuerzas del mal. A menudo se les asocia con la autoridad y el poder. 7. Principados. Los principados son ángeles guardianes de las naciones y las ciudades. Se cree que influyen en la política y los asuntos mundanos. 8. Arcángeles. Los arcángeles son conocidos por ser mensajeros de Dios y por desempeñar un papel importante en eventos significativos en la historia humana. Algunos de los arcángeles más conocidos son Miguel, Gabriel y Rafael. 9. Ángeles. Los ángeles, en el nivel más bajo de la jerarquía, son los ángeles guardianes personales que se cree que acompañan y protegen a los individuos en su vida diaria. Es importante destacar que esta jerarquía angelical varía en diferentes tradiciones religiosas y puede tener interpretaciones ligeramente diferentes en la teología cristiana, la Kabbalah judía y otras creencias espirituales. Las descripciones y nombres de los ángeles a menudo se basan en textos religiosos antiguos y en obras teológicas posteriores. ¿Cuál es el propósito y la función de las jerarquías angelicales en la teología cristiana y en otras tradiciones religiosas? ¿Cómo influyen en la comprensión de la espiritualidad y la relación entre los seres humanos y lo divino? Las jerarquías angelicales desempeñan un papel importante en la teología cristiana y en otras tradiciones religiosas al proporcionar una estructura organizativa para los seres espirituales y ayudar a comprender la relación entre los seres humanos y lo divino. Aquí se explora el propósito y la función de estas jerarquías. En la teología cristiana, adoración y servicio a Dios. En la teología cristiana, los ángeles se consideran seres espirituales que están cerca de Dios y cuyo propósito principal es adorar y servir a Dios. Las jerarquías angelicales representan la diversidad de funciones y roles que los ángeles tienen en el plan divino. Intermediarios y mensajeros divinos. Los ángeles, especialmente los arcángeles como Gabriel y Miguel, actúan como mensajeros divinos que transmiten la voluntad de Dios y desempeñan un papel en eventos significativos en la historia bíblica. Esto ayuda a los creyentes a comprender cómo Dios se comunica con la humanidad. Protección y guía. Se cree que los ángeles guardianes, que forman parte de las jerarquías angelicales, están asignados a individuos para protegerlos y guiarlos en su camino espiritual. Esto refuerza la idea de que Dios cuida de sus hijos de manera personal. En otras tradiciones religiosas, Kabbalah judía. La Kabbalah, una rama mística del judaísmo, también tiene su propia concepción de jerarquías angelicales. Estas jerarquías, como los sefirot, desempeñan un papel fundamental en la cosmología y la espiritualidad judías, ayudando a comprender la emanación divina y la relación entre Dios y el mundo. Otras religiones y creencias espirituales, las jerarquías angelicales o seres similares a los ángeles aparecen en diversas religiones y creencias espirituales en todo el mundo. Por ejemplo, en el Islam, se habla de los jinns como seres espirituales con jerarquías y diferentes roles. En las tradiciones espirituales no religiosas,
como la metafísica y el esoterismo, también se trabaja con seres angelicales en la búsqueda de la iluminación y la guía espiritual. En resumen, las jerarquías angelicales en la teología cristiana y en otras tradiciones religiosas ayudan a estructurar y comprender el mundo espiritual, la relación entre los seres humanos y lo divino, y cómo los seres espirituales interactúan en el plan divino. También proporcionan un marco para la adoración, la meditación y la búsqueda de orientación espiritual. ¿Cuál es la base teológica y bíblica de la jerarquía angelical en la tradición cristiana? ¿En qué pasajes de la Biblia se mencionan a los diferentes tipos de ángeles y sus roles? La base teológica y bíblica de la jerarquía angelical en la tradición cristiana se deriva de diversas referencias y pasajes en la Biblia, aunque es importante señalar que la estructura detallada de las jerarquías angelicales que se encuentra en la teología cristiana no está explícitamente delineada en las Escrituras, sino que se ha desarrollado a lo largo del tiempo a partir de interpretaciones teológicas. Aquí se mencionan algunos pasajes bíblicos relevantes y sus roles asociados. 1. Serafines y querubines. Estos tipos de ángeles son mencionados en Isaías 6, 1-3, donde se describe la visión de Isaías en el templo. Vi al Señor sentado en un trono alto y excelso, y la orla de su manto llenaba el templo. Serafines estaban por encima de él, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines están asociados con alabar y adorar a Dios, mientras que los querubines se mencionan en otros pasajes como guardianes de la sabiduría divina y la entrada al Edén. 2. Arcángeles. El término arcángel se menciona en la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:16 y Judas 1:9. En 1 Tesalonicenses se habla de la venida de Cristo acompañada por la voz del arcángel, mientras que en Judas se menciona a Miguel como el arcángel que contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés. 3. Ángeles guardianes. Aunque la Biblia no especifica una jerarquía completa de ángeles guardianes, Jesús menciona la existencia de ángeles que cuidan de los niños en Mateo 6 y 10. Mirad, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. 4. Mensajeros divinos. Los ángeles a menudo actúan como mensajeros de Dios en la Biblia. Por ejemplo, el arcángel Gabriel aparece en el Evangelio de Lucas para anunciar el nacimiento de Jesús a María, en Lucas 1, 26-38. 5. Principados y potestades. Estos términos se encuentran en pasajes como Efesios 3 y 10 y Efesios 6 y 12, donde se mencionan las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Se interpreta que estos términos hacen referencia a ciertos niveles de autoridad en el mundo espiritual. Es importante destacar que las jerarquías angelicales y los nombres específicos de los ángeles, como Rafael, Uriel, etc., que se encuentran en la tradición cristiana no se derivan de una única fuente bíblica, sino que se desarrollaron a lo largo de la historia de la Iglesia a través de la interpretación teológica y la influencia de escritores y pensadores religiosos. Estas interpretaciones y tradiciones varían en diferentes ramas del cristianismo. ¿Cómo se ha interpretado y adaptado la idea de las jerarquías angelicales en diferentes corrientes religiosas y espirituales a lo largo de la historia? ¿Existen diferencias significativas en la clasificación y el papel de los ángeles en diferentes tradiciones religiosas? La interpretación y adaptación de la idea de las jerarquías angelicales ha variado en diferentes corrientes religiosas y espirituales a lo largo de la historia, y si existen diferencias significativas en la clasificación y el papel de los ángeles en diversas tradiciones religiosas. Aquí se exploran algunas de estas diferencias. Cristianismo. En el cristianismo, las jerarquías angelicales se han desarrollado en gran medida a través de la influencia de pensadores como Pseudo Dionisio el Areopagita, un autor cristiano del siglo V que escribió sobre los 9 coros de ángeles. Esta clasificación, que incluye serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles, ha tenido una influencia significativa en la teología cristiana y en la comprensión de la interacción entre los ángeles y Dios. Judaísmo. En el judaísmo, la idea de jerarquías angelicales también existe, pero no se desarrolla de la misma manera que en el cristianismo. En la Kabbalah, una rama mística del judaísmo, se mencionan las Sefirot, que son emanaciones divinas que representan diferentes aspectos de Dios. Los ángeles son considerados como extensiones o manifestaciones de estas Sefirot en lugar de una jerarquía separada. Además, en el judaísmo, la figura del arcángel Miguel es menos prominente que en el cristianismo. Islam. En el Islam, los seres espirituales son conocidos como jinns y no se organizan en jerarquías angelicales de la misma manera que en el cristianismo. Los jinns son seres de libre albedrío creados por Alá, y algunos pueden ser buenos o malos. No se mencionan arcángeles en el Islam, aunque se reconocen seres angelicales como los malaika, que cumplen funciones divinas.
Nuevas religiones y espiritualidad esotérica. En las tradiciones esotéricas y las nuevas religiones, como la nueva era, se han adaptado y reinterpretado las jerarquías angelicales de diversas maneras. A menudo se incorporan elementos de múltiples tradiciones religiosas, y se enfatiza la comunicación con ángeles como guías espirituales personales o fuentes de inspiración. Folclore y creencias populares. En muchas culturas y regiones del mundo, las creencias populares sobre los ángeles pueden variar ampliamente. En algunas culturas, los ángeles pueden ser vistos como protectores y mensajeros divinos, mientras que en otras pueden considerarse más como espíritus benevolentes o guardianes de la naturaleza. En resumen, la interpretación y adaptación de las jerarquías angelicales varían significativamente en diferentes corrientes religiosas y espirituales. Estas diferencias reflejan las distintas tradiciones religiosas y culturales, así como las interpretaciones individuales de la espiritualidad y la relación entre los seres humanos y lo divino.